Este es otro ejemplo de impresión de TF. En este caso se consiguió la imagen, se buscó en internet. En el video anterior les mostré 4 formas de imprimir en DTF. La primera es mandar la imagen al tamaño, y esa es muy sencilla, simplemente se pone la imagen, que casi siempre va a ser cuadrada o rectangular, porque no tenemos ninguna transparencia y simplemente se imprime la imagen completa. La segunda es usando vectores. Esto es principalmente para logos y dibujos sencillos, en los que por su misma naturaleza de vectores no tienen fondo de color y se quedarían transparentes en la impresión. Quizás más adelante lo veamos como un ejemplo. Ahora les voy a mostrar cómo imprimo yo los PNGs, y me voy a ir a esta página, que es donde he encontrado buena calidad de PNGs. Esta página se llama PNGX, y aquí voy a ponerle el término que busqué en la vez anterior, que sería en este caso Final Fantasy. Como la serie Final Fantasy tiene varios personajes, aquí vamos a encontrar varios de ellos. En este caso estoy buscando este logotipo. En este caso me dice que es de 1600 por 1128. Me parece que es un buen tamaño, pero podría seguir buscando en la galería para saber si encuentro de otro de más tamaño. Ahorita voy a quedarme con este. Simplemente le doy clic. Me lleva a la página donde está este archivo. En el lado derecho encuentro el cuadro de información que me dice cuántos píxeles tiene de ancho y de alto, y el peso aproximado. Voy a buscar en la parte de abajo el botón que dice descargar PNG. Es así la forma recomendada de descargarlo, no simplemente seleccionar este y darle clic derecho de guardar imagen, porque de hecho ahorita no lo está activando. Pero entonces vamos a buscar el botón que diga descargar PNG. Esta página ya tiene un sistema de reconocimiento. Yo ya había descargado un archivo antes, por eso es que ahorita no me apareció una prueba para comprobar que soy una persona y no un robot. Y aquí solamente me quedaría guardarlo. Si voy más abajo, voy a buscar al personaje de Sephiroth, que también ya descargué. Pero bueno, como busqué la temática Final Fantasy, me van a aparecer todas las opciones, todas las imágenes que tienen etiqueta, nombre o metadatos relacionados a Final Fantasy. Aquí hay una versión de Sephiroth que tiene 1183 por 1000. Está bien, pero finalmente ya había bajado el archivo y lo conseguí de más tamaño. Entonces la recomendación más bien es esta página PNG-EG. Aquí van a poder encontrar varios tipos de archivos PNG. Solamente ponen el nombre en el buscador y podrán revisar si está el archivo que buscan. La recomendación es que siempre busquen la imagen que tenga más píxeles, tanto de ancho como de alto. Ahora ya me encuentro en Photoshop. Ya tengo abierto el archivo PNG y me dice que es un archivo que tiene un tamaño de 1600 por 1128. Pero este archivo tiene áreas que no voy a ocupar. Tiene mucho espacio vacío, con transparencia y todo. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer un recorte, acercándome lo más posible al diseño, sin llegar a tocarlo, para aprovechar el área de impresión. Todo lo que no se ocupe, que solamente es área transparente, lo voy a eliminar. Para comprobarlo, me voy a menú, capas, una nueva capa de sólido, y le voy a decir que quiero un color negro para ver si no está afectando mi imagen el recorte que hice. Todo muy bien. No afecta en nada. Entonces queda muy bien. Voy a tirar esta capa porque más adelante no lo vamos a ocupar. Ya voy a seguir con mi capa con el diseño transparente y me voy a regresar a la menú de imagen, el tamaño. Ahora tengo 1351 por 700. Me indica que tiene 72 píxeles de resolución. En ese caso tendría 47 centímetros de ancho.
Las imágenes que yo manejo, las manejo de medidas de 28 o 28.5. Esto es porque el ancho de impresión en donde mando a hacer mis impresiones de TF es de 58. Si divido 58 entre 2, me sale de 29 cada espacio. Pero trato de dejar un medio centímetro de cada lado, o si puedo un poquito menos. Entonces es por eso que yo ocupo medidas de 28 o 28.5, 28.4 más o menos. Ahora, para modificar el tamaño, lo primero que debo hacer es quitar esta palomita en donde dice resampleo, y lo que hace es encadenarme estos tres valores. Esto quiere decir que con esta información en píxeles voy a jugar y le voy a decir: yo necesito el archivo de 28 centímetros de ancho. Lo que el programa me dice es que si quiero esa imagen a 28 centímetros, me va a dar esta altura con estos 754 píxeles. Y con esa misma información me va a quedar el archivo de 122 píxeles por pulgada. Ok, ya definí ahorita entonces el ancho, el alto, pero voy a aumentarle la resolución. Antes de hacer eso, tengo que activar el que dice resampleo para que el ancho y el alto queden fijos, y el único que vaya a variar, en este caso va a aumentar, va a ser la resolución. Como voy a agregar píxeles, tengo que utilizar la opción de preservar detalles, porque estoy agregando información a esta imagen. Y aquí voy a jugar con el deslizador y a gusto personal voy a checar cuál es el valor que me afecta o que con el que estoy contento en ese aspecto de que ayude a la imagen. Pero antes tengo que hacer el cambio, tengo que decirle: ¿sabes qué? No quiero que sean 122, quiero que sean 200 píxeles. Es ahí donde vamos a aumentar la información, vamos a agregar información. Entonces, ahora sí voy a estar moviendo el deslizador para checar qué tanto le ayuda o qué tanto no le ayuda a la imagen. Sí, lo voy a dejar, lo voy a subir a 80 y creo que con esa resolución está bien. Ahora ya lo tengo al tamaño, ya solo me queda guardar. Tengo toda esta área transparente, ya lo comprobé al inicio, entonces solamente me queda guardar mi imagen como un PNG. Le voy a decir salvar como, y como les decía, yo ya tengo guardado esta imagen, ya lo había hecho anteriormente. Le voy a decir guardar como PNG y pues bueno, ya lo tengo guardado, ya no tiene caso que lo vuelva a guardar. Pero bueno, esa es así como la vez anterior. Yo definí el tamaño de este PNG. Y ahora vamos a la siguiente imagen. Esta imagen va a ir impresa al frente. Entonces es una imagen casi cuadrada, pero igual, lo primero que hay que hacer es recortarle toda el área que no vamos a ocupar, sin que afecte al diseño. Voy a dejarlo ahí. Voy a aplicar el recorte. Y para comprobarlo me voy nuevamente al menú capa. Le voy a decir nuevo capa sólido. Le voy a decir que sea un color negro. Y le voy a mandar hacia atrás. Como vemos, aquí ya la imagen ya tenía un contorno. Solamente tiene algún detalle. Creo que esta orilla fue un contorno automático. No fue un recorte tan pulido. Pero bueno, no me va a afectar demasiado. Solamente me voy a poner en la capa donde está la imagen. Cambio al borrador. Y quito este detalle que se veía como que sobraba. Voy a tratar de afinar esta parte. Y por lo demás creo que ya está bien la imagen para impresión. Si llego a notar algún otro detalle que sea muy vistoso, lo puedo arreglar quitándolo con el borrador. Todo parece indicar que está bien. Entonces me regreso a la vista completa, tiro la capa de color y vamos a revisar el tamaño de la imagen. Me dice que tiene 2000 píxeles, que con esa información lo puedo imprimir
de 38 a 150 dpi. Ok, nuevamente desactivo primero esta opción para que ocupe al máximo la información de la imagen sin agrandarla todavía. Le voy a decir que este sí lo voy a imprimir a 28.5 y me dice, si lo vas a imprimir a 28.5 va a quedar de 26 centímetros de alto con una resolución de 200 píxeles. Quedó muy bien, se hizo muy bien la selección, entonces lo voy a dejar así. Si fueran más píxeles, yo no veo necesario que la imagen tenga más de 200 píxeles por pulgada. En un video más adelante les explicaré la diferencia de resoluciones, pero a gusto personal yo decidí que todas mis impresiones en DTF quedan bien a 200 píxeles por pulgada. Si la resolución fuera más alta, como 300, 400, 600, yo lo quitaría y lo dejaría en 200, porque eso también me va a facilitar que yo lo pueda enviar por correo o por web a mi impresor. En caso de que llegara a sobrar, bueno, resampleo y le quito información, pero bueno, en este caso nos quedó muy bien. Ahora, ya que tenemos todos los ajustes, vamos a guardarlo como un PNG. Aquí ya lo tengo guardado, pero quiero hacer notar algo. En la parte de abajo me dice que puedo agregarle un perfil ICC Adobe RGB. En un video anterior ya había explicado un poco acerca de los perfiles de color y en este caso, por lo general, los PNGs no deberían permitir agregar un perfil de color porque esto puede hacer que nuestra impresora o donde mandemos a imprimir nuestros archivos tengan algún cambio de color por incrustarse un perfil de color. Me voy a regresar y para corregir eso me voy a menú Edit, convertir a perfil. Me dice que el espacio de color origen es Adobe RGB, pero lo que voy a hacer es cambiarlo a espacio sRGB. Si no les aparece ahí inicialmente, pueden abrir esas opciones y en la parte de hasta arriba, casi en la primera sección lo van a encontrar después de los primeros perfiles de color. Está abajo el que dice sRGB y lo dejo con ese perfil de color. Ahora, al momento de guardarlo, ya no me aparece la opción de incrustar el perfil de color, entonces eso me va a ayudar a que cuando lo mande a imprimir no me cambie el color, porque el archivo es de un formato de color y si le incrusto otro puede que la máquina se haga bolas con el manejo de perfiles de color y pueda hacer que eso afecte a que mis colores no salgan como yo lo estoy viendo en pantalla. Entonces, recomendación: sus archivos de imagen ténganlos en perfil sRGB y chequen que cuando lo salven como PNG no tenga activada esta opción, no se puede activar. Entonces, todo muy bien hasta aquí y ya le doy salvar. En este caso ya lo tengo salvado, entonces ya no tengo ningún problema. Es así como yo trabajé estos archivos que conseguí en internet para que me den el tamaño que yo quiero. En este caso ya quedó de 28.5 y en el caso del logo me quedó de 28 centímetros. Ok, esta es la primera opción, la opción sencilla de cómo manejar PNGs que encontremos con fondo transparente en internet. El segundo caso que les mostré en el video de impresión con fondo transparente es el del cartucho de Nintendo. En este caso fue un cartucho de un videojuego que se llama Castlevania y lo que buscamos aquí es la imagen de más tamaño que podamos. Aquí encontramos algunos ejemplos que me dice que son 400 por 500, pero estos son tamaños muy pequeños. Si me acerco 300, 300, 300, 200. Lo que normalmente se hace en este caso es ir a herramientas y buscar la opción que dice tamaño y decirle que solamente me muestre los tamaños grandes. Ahora, cuando yo selecciono una imagen, me dice que tiene 1000 por 1500. Esta la veo muy oscura, pero la imagen que finalmente me convenció es esta que dice 1500 por 2000 y la guardo en mi computadora.
Ya tengo abierta mi imagen en Photoshop y esta parte es muy sencilla. Simplemente con la opción de seleccionar Color Range, le digo que tomo el color muestra, le doy a invertir y le digo que esto es lo que seleccione. Ok, en esta parte faltó esta parte. Ya que tengo esta opción así seleccionada, simplemente le doy Command J y ya tengo la imagen sin el color gris. Para comprobarlo, me voy a menú capas, capa de color, color de relleno y le voy a decir que quiero un negro. Ok, en esta parte no separó completamente bien, pero bueno, en esta parte ya puedo seleccionar con varita mágica la parte que tampoco me interesa. Entonces ya quedó sin el fondo de color gris. Vamos a hacer la simulación. Siempre hago una revisión con una capa de color de un color distinto. En este caso no quiero tener estas letras, así es que con el borrador elimino estas letras. Todo lo demás está bien. Y si lo oculto, ya quedó la imagen. Voy a quitar esta capa. Voy a quitar también la original porque lo único que me interesaba era tener este en fondo transparente. Ahora me voy a ir a la imagen, al tamaño. Y como habíamos visto, es una imagen de 2000 por 1500, bueno, 1500 por 2000. Y me dice que está en una resolución de 300 dpi. Yo no la quiero de 300 dpi. Lo que voy a hacer es, si la imprimo a 200 dpi, ¿cuánto me da? Me indica que la impresión va a quedar de 26 centímetros de alto. La primera prueba que hice fue de ese tamaño y quedó pequeña, me parece. Entonces voy a activar el resampleo, preservar detalles porque le voy a agregar información y quiero que sea de 34, 8 centímetros más. Aquí nuevamente podemos ver qué tanto le va a ayudar la reducción de ruido. Y le voy a decir OK. Ahora ya tengo mi imagen al tamaño de 24 por 34 a 200 dpi. Y ahora simplemente vamos a guardarla como un PNG. Y le voy a decir que es Castlevania para indicarle que mide 34 centímetros de alto. Veo que no tengo activada la opción de incrustar perfil, entonces todo va muy bien. Y ya quedó. Como les comento, posiblemente a la primera no les quede bien, como fue mi caso, que yo tuve que hacer pruebas. De hecho, aquí tengo los archivos. El primero que había hecho, le había incrustado un perfil Fogra y lo mandé con la idea de que no me cambiaran los colores, pero creo que sí fue un error hacer eso. Entonces, ya después hice la corrección y le modifiqué el verde. Entonces este verde se aclaró el azul y el verde quedó distinto. Este verde no se va a poder conseguir igualito. De hecho, por eso había hecho, como hice varias pruebas, no pude conseguir con el verde original. Entonces fue cuando empecé a hacer cambios con los colores, seleccionar los colores. Y creo que finalmente lo que hice fue aclarar toda la imagen. Así pude lograr los colores que quería. Es recomendado que hagan sus pruebas porque no a la primera queda todo el archivo bien. Pero bueno, con esto ya se dan una idea mejor de cómo mandar a imprimir. Lo que estoy viendo también es que hice un recorte lateral para aprovechar más el espacio de el área de impresión. Entonces
Recortándolo podría quedar así o un poquito menos y ya tendríamos el recorte de igual que la vez anterior. Bueno, así es como yo le quito el fondo a las imágenes y en un próximo video les explicaré mi técnica para hacer los semitonos. Esto quiere decir quitándole el negro para cuando queremos hacer una impresión sobre playera negra. Ese tutorial no es tan sencillo, es una técnica que desarrollé guiándome con videos de otras personas, pero aportando mi propia visión en este aspecto del DTF. Déjenme en los comentarios qué les parece esta técnica para separar el fondo. Y si tienen alguna sugerencia que pueda mejorar esta técnica, pues bueno, también es bienvenida. Y también, si ocupan esta técnica, comenten si les funciona o si tienen alguna duda. Nos vemos en el siguiente tema sobre impresión.